López, muy bien. Ha llegado la persona que estamos esperando, con quien vamos a conversar. Muy buenas noches, Glenda, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá, desde la ciudad de Garupá, en la provincia de Misiones, en Argentina. Hola, buenas noches, José. Muchísimas gracias por la invitación de Arepa Viva. Para mí es un gusto poderlos acompañar hoy. Muchas gracias, muchas gracias. En verdad, estábamos leyendo el trabajo que tú has tenido ayudándole en la vida a las personas y ayudándole en el desarrollo de las instituciones, y nos parecía que, o nos parece que eres una voz con suficiente credencial para que podamos hablar de estos temas tan especiales, ¿sí? Como es la economía familiar, como es toda esta situación, digamos, de incertidumbre y de sensaciones y emociones y percepciones que tiene la gente en medio de esta crisis tan especial. Y hay dos cosas que quisiéramos ir conversando contigo. Una es el tema de la economía, propiamente la economía familiar, y otra es cómo manejar mi vida y todo lo que estoy sintiendo a consecuencia de los miedos que me generan el tema del coronavirus o el poco relacionamiento social que tengo ahora, el aislamiento social, y cómo salir adelante con eso. Estaba tratando de comentar, pero teníamos un contacto con los chicos de la delegación de Corrientes. Estaba tratando de introducir el tema, revisando unas notas de prensa, y estas notas de prensa en la mañana decían que había un ligero alivio en la economía. Tomaron los índices, el crecimiento, un tímido crecimiento en los índices bursátiles, Standard & Poor's, Nasdaq, creo que Dow Jones también, y estaba revisando, por ejemplo, acá en Argentina, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires estaban planeando de cómo volver a las actividades económicas. En medio de todo esto también estaba revisando la prensa argentina, y reporta de una investigación que hizo la Universidad de Matanzas, donde hablaba de cuáles eran las preocupaciones más importantes que tenía la población de Buenos Aires, en especial donde hicieron el trabajo, pero que bien pudiese ser en cualquier parte del mundo, ¿sí? Miedo a contagiarme, miedo al desabastecimiento, miedo a que mi salario no alcance, miedo a que los recursos que tengo en casa no sean suficientes, miedo al mismo relacionamiento social por tanto tiempo en mi casa por el tema del aislamiento. Y luego de esto se hacía también otra pregunta, era ¿cuánto tiempo va a durar el aislamiento y cómo se percibe el aislamiento? En realidad había un porcentaje interesante que percibía el aislamiento como malo. Acá en Argentina, sé que en Estados Unidos hay estados donde el porcentaje de gente que cree que esto es malo es muy alto. Pero vamos a hablar entonces de cómo la gente puede hacer para trabajar en principio con estas emociones, ¿sí? Y segundo, ¿cómo puede hacer, qué fórmulas puede aplicar para mejorar para mejorar, no digamos tanto la producción, pudiese ser la producción, pero pudiese ser la administración de los recursos que tengo en casa? ¿Te parece si lo abordamos por allí? Sí. Sí, bueno, José, definitivamente el tema de la pandemia que el mundo entero está transitando ha sido primero algo que agarró de sorpresa al mundo entero, ¿no? Cuando se empezaron a escuchar las noticias del virus en diciembre, yo recuerdo haberlo leído y en ningún momento me pasó por la cabeza imaginar lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero, ¿no? Tal vez tú leíste la noticia y la viste como una noticia, no sé, como un virus normal que iba a pasar por China solamente y que ahí se iba a quedar. Entonces, ya decir eso es, digamos que con lo que quisiera comenzar mi intervención. El impacto psicológico que está teniendo la pandemia está afectando definitivamente a todos los que lo estamos transitando. Y por supuesto hay un impacto económico. Fíjate, la mitad de las personas están en casa, bien sea porque o trabajan en la economía informal,
¿sí? Trabajan vendiendo, son vendedores. En mi caso, por ejemplo, yo soy consultor independiente y yo trabajo haciendo consultoría y dando talleres presenciales, ¿sí? Todas las personas que tenemos este tipo de oficio de trabajo, evidentemente estamos recluidos en casa sin poder hacer eso que hacíamos a diario. Eso por un lado. Por otro lado, muchas empresas están tomando la decisión de despedir a aquellos trabajadores o aquellos procesos en las organizaciones que no sean imprescindibles. ¿Por qué? Porque si no están generando dinero, pues las medianas y las pequeñas empresas son las que más se han visto impactadas y que se seguirán viendo impactadas. ¿Por qué? Porque si yo no produzco como organización, no genero el dinero suficiente para pagar los salarios de las empresas. Entonces ahí está otra forma, otra visión del impacto económico. ¿Ok? Y hay otro tercer grupo de personas que están trabajando desde casa, ¿sí? Generando de alguna manera, bien sea porque las empresas tienen teletrabajo, o bien sean como yo o como otras personas que dábamos clases, que nos hemos reinventado y hemos diseñado talleres, programas, webinars, cursos de manera online, ¿sí? Entonces, lo que tú comentas del impacto económico es totalmente. Y esto es un impacto, José, que no va a terminar cuando termine la cuarentena. Esto los expertos dicen, hablan de 1 o 2 años para que las empresas se recuperen, ¿ok? Y hablan también de empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, que quizás no se recuperen nunca, que van a tener que cerrar. Claro. Glenda, te interrumpo, perdóname. La pregunta que tenía, la estoy encontrando ahora en InfoAve, de lo que estamos hablando, decía, ¿cuánto afecta el aislamiento social a tu economía familiar? Al inicio del aislamiento, el 10.6% decía que lo afectaba. Hoy, el 4.9%. ¿Sí? Me afecta, perdón. No me afecta el 10 y no me afecta hoy el 4.9. Me afecta mucho el 28 cuando comenzó. Hoy día el 37%. Y me afecta, estaba en 33, también está en 37. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Evidentemente hay una experiencia muy interesante que tú tienes, porque tú estás en Caracas, que ya de por sí es un tanto surreal la vida en Venezuela, por lo que yo tengo entendido. A lo mejor tú tienes otra experiencia. Y entonces, lo que le estábamos ofreciendo a la gente que comparte con nosotros, que está con nosotros, siendo tú una persona que está trabajando en un contexto recesivo, en un contexto limitado por muchas circunstancias de ordenamiento o de operatividad del aparato del Estado, sin embargo, hay fórmulas en Venezuela que le permite a la gente como tú, como dijiste bien, hiciste un home office ahora con el tema del coronavirus, pero antes con todas las limitaciones estaba trabajando. La gente hoy se está preguntando, Glenda, ¿cómo hago yo? El que tiene una bodeguita, un kiosco acá, un maxi kiosco acá en Argentina, que tiene una bodeguita o un kiosco en Venezuela, ¿cómo puedo yo manejar esta situación cuando mi kiosco es lo que me trae la comida a la mesa? ¿Cómo hace un profesional que por allí, digamos, que trabaje bajo el libre ejercicio profesional, un abogado, otro tipo de profesional, cómo hace para manejar esto? Bueno, ok, fíjate, José, voy a responderte comenzando con lo que tú llamabas el referente a las emociones. Lo primero que yo sugiero y lo que me ha dicho mi experiencia trabajando este tipo de competencia como es la inteligencia emocional es aceptar lo que está sucediendo, ¿sí? Pareciera ser sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo como esto, invertimos mucha energía y mucho tiempo preguntándonos por qué está pasando. Porque entonces empezamos que los chinos, que el virus, que Dios mío, que por qué nos pasa esto, que hasta cuándo, ¿sí? Sobre todo en Venezuela, que bueno, que como tú ya bien lo dijiste, nosotros tenemos ya un tiempo viviendo en crisis permanente, ¿sí? Si no es la luz, es el agua, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, la gente comienza, incluida yo, a decir, bueno, pero y entonces, ¿por qué es esto? Y en ese por qué tú pasas una etapa, es como un periodo de duelo.
Entonces ahí es donde Sí. empieza la inteligencia emocional a trabajar y donde tú dices un día, mira, esto es lo que hay, como decimos aquí en Venezuela, esto es lo que hay, o sea, yo no tengo control sobre la pandemia, no tengo control sobre eso. O sea, eso es una realidad que está allí y yo por más que me moleste o por más que llore, ¿sí? No tengo cómo controlar eso que está allí. Entonces ahí comienzo entonces a ver qué es lo que sí puedo hacer. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Primero aceptando mi emocionalidad, bien sea estar triste, bien sea tener rabia, porque todas esas emociones son válidas. Es válido que tú te molestes, es válido estar triste, es válido, todas esas emociones son válidas. Y es importante, y yo se lo digo siempre a las personas cuando doy los talleres, que tú aceptes esa emoción. Lo que nosotros los coaches llamamos abrazar la emoción. O sea, y no quedarte en ella, ¿no? Obviamente. Porque si tú te quedas en la tristeza o en la rabia o en la angustia, se van desarrollando otro tipo de cosas. Pero es importante reconocerla y decir un día, oye, mira, tengo derecho a estar molesto y a estar triste y a estar angustiado por lo que está pasando. Luego que haces eso, hay una técnica muy poderosa que se llama el plan de acción. Tú diseñas un plan de acción y eso se hace en papel, José. Tú diseñas un plan de acción con un objetivo que en este caso puede ser, por ejemplo, yo tengo una bodega en mi casa y yo no puedo dejar de atenderla porque ese es mi sustento. Ajá, ahora, ¿cómo vas a hacer? Bueno, yo he visto aquí que hay gente que pone igualmente su bodega y coloca una línea amarilla 3 metros de la entrada de la bodega a donde se va a parar el cliente. Eso es una manera de comenzar a actuar. Entonces agarran un palito y ponen el producto en una bolsa, en esa bolsa la persona mete la tarjeta de débito para pagar, con ese mismo palito pasan la comida a la persona que la está comprando, ¿sí? La gente comienza a diseñar estrategias para sobrevivir, que es lo más importante que hay que hacer. Igualmente, las personas que damos talleres como yo o que hacemos consultoría, pues bueno, comenzamos a hacer live en Instagram, comenzamos a hacer webinar, comenzamos a ofrecer nuestros talleres usando Zoom, usando las herramientas que están, porque no nos podemos quedar en casa a esperar que el mundo se acabe. ¿Ok? Otra cosa que impacta muchísimo, José, es la relación de la familia. Sí, porque bueno, no es lo mismo que tú pases el fin de semana en familia, luego que no se han visto de repente de lunes a viernes, ¿verdad? Y entonces te ves con la familia el fin de semana, entonces tú tienes planificado una comida, una película, pero ya el lunes todo el mundo a la calle. Estar todos los días ahí en casa, en un espacio reducido, también hay que poner estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera estrategia que yo sugiero? Cada quien tiene que tener un espacio. En algún momento todos estamos juntos y en algún momento tiene que haber espacios, porque si no la gente se empieza a sentir asfixiada. ¿Sí? Sí. Otra cosa que he visto... Sí. Te escucho. Te escucho, José. Bueno, te quería decir, hay situaciones bien especiales. Evidentemente, esta sugerencia interesante que estás dando, cuando hay esos lugares muy pequeños, en el caso de la migración, de la cual podemos hablarte con bastante certeza porque estamos trabajando en eso acá en Argentina y en otros lugares, vive una familia de 4 personas en una habitación. ¿Cómo administrar el espacio y la relación familiar para esta familia? Además de administrar los recursos que tiene, pero ¿cómo administrar esa relación emocional? Ese es un tema muy interesante. Luego que me respondas esto, no sé si tienes invitados todo el programa también, pero podemos saludar. Te invito a que saludes a tus amigos. Saludo yo de nuevo a todos los que están viniendo, los que están con nosotros, los que nos acompañan. Y luego vamos a hacer una pequeña pausa porque hay personas que están haciendo preguntas y que quiero oportunamente compartirlas contigo porque tienen que ver con el tema que estamos hablando. Muy bien. Sí, bueno, fíjate, el tema de tener un espacio tan reducido, imagínate eso, yo estoy haciendo el ejercicio en mi cabeza, ¿no? De tener a 6 personas metidas en una habitación 24 horas al día. Oye, nada más pensar me da calor. Bueno, nada, lo primero, fíjate que me ha servido a mí, o sea, yo trato de hablar de esas cosas desde mi experiencia porque quizás es lo único que se puede hablar. Yo tengo una hija de 15 años que está en la adolescencia, que es una niña maravillosa.
Y sin embargo, pues como te digo, cada quien en su espacio, el estar allí todo el día hace en algún momento la cosa pesada, ¿no? ¿Qué cosas hacía yo con ella o qué intentaba yo conversar con ella? Bueno, primero ponernos a hacer cosas que nos pudieran gustar a la una y a la otra. Entonces, bueno, un ratico veíamos la televisión, otro ratico cocinábamos juntas, otro ratico jugábamos Stop, que es un juego venezolano, ¿sí? Tú vas creando los espacios para compartir sin volverte loco. Sin embargo, José, yo siento que la angustia igual va a estar. Yo soy muy honesta con esto, ¿no? A mí no me gusta decir cosas que no son verdad. Decir que, ay, es que yo voy a eliminar de mi vida la angustia. Oye, que la persona que haya logrado eso, por favor me escriba y me diga cómo lo ha hecho. Ahora, lo que hay que tratar de hacer es minimizar esa angustia, minimizarla. Claro. Y en principio, pues mirar lo que sí tiene. Oye, ya tener un espacio donde está resguardado, así seamos 6 en una habitación, es para dar gracias, ¿sí? El tú tener comida, aunque tal vez, oye, nada más eso, bueno, pues yo veo por Twitter las historias de la cantidad de venezolanos tratando de regresar al país, que están en las fronteras atrapados, y a mí el corazón se me arruga. Sí, niños, mujeres, o sea, nada más imaginar lo duro que debe ser estar con el miedo de que te van a contagiar, con que no hay comida, con que no sabes cómo te vas a regresar a tu país, o sea, qué duro, ¿no? Entonces ya el trabajar desde el agradecimiento y el de poder decir, oye, estoy aquí en casa, lo que tú hablabas de administrar el dinero, bueno, quizás antes tú tenías un presupuesto para hacer un mercado para 2 semanas, oye, hay que medir qué es lo que realmente vas a comprar, lo que se dañe menos, por ejemplo. Entonces, en lugar de repente de comprar 1 kilo de queso, por ponerte algo, compras medio kilo de queso y medio kilo de otra cosa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay que tratar de que este dinero estirarlo lo más posible. Sobre todo porque, por ejemplo, si no hay gasolina, ¿cómo se transporta la comida del interior hacia Caracas? ¿Sí? Entonces tú comienzas como a plantearte diferentes escenarios y a diseñar estrategias para esos todos posibles escenarios. Sí, claro, insisto, es muy difícil esa relación para algunos amigos que nos escuchan y nos van a escuchar. Cuando tú dices no se encuentra gasolina en Caracas o haces la referencia y la gente en el resto del mundo de repente sabe que Venezuela es un país petrolero, una de las reservas petroleras más importantes del mundo, y me imagino lo que está ocurriendo ahorita en su cabeza, ¿cómo es que no hay gasolina en Caracas si es un país petrolero? Pero bueno, más allá, yo creo que es relativo el sufrimiento que hay en el mundo. Migrantes, no migrantes, hay una coincidencia en esta incertidumbre que hay respecto a lo que es propiamente el aislamiento social. Yo creo que el aislamiento social detonó una cantidad de realidades en el mundo que son muy interesantes. Primero, una de las realidades es, en realidad hacía muchas cosas para tener lo que tengo que no tendría que haberlos hecho. O sea, iba todos los días al mercado y ahora puedo ir un solo día y compro para la semana, por ejemplo. Eso pudiese ser una de las cosas, ¿no? Hay una cantidad de elementos, de costumbres, de hábitos que por allí terminan rompiéndose y creo que el mundo, en definitiva, va a ser otro. Pero, ¿cuál es, entre eso, para los venezolanos, para los argentinos, para los ecuatorianos, colombianos y para toda la gente que nos escucha, cuáles serían los consejos o cuáles serían las recomendaciones que hace Glenda como para aprender a cuidar la economía familiar en tiempos de aislamiento social? ¿Sí? Sí. Te dejo esa pregunta y luego vamos a entregarte una pregunta de Megacopia, si quieres te la repito después, que dice, ¿cómo podemos manejar la reincidencia de la pandemia? Entiendo yo que la reincidencia es estos casos cuando hay unas personas que están contaminadas, se da por hecho que ya son casos que están recuperados, podemos llamarlo así, que han mejorado, y por ahí reincide el virus, es lo que estoy entendiendo, pero lo que entiendo también es que el ser humano genera anticuerpos, o genera, digamos, ¿cómo podríamos explicarlo? Genera ciertos organismos que van a repeler, por supuesto, la potencia del virus otra vez, pero también hay el caso de China, que hay una reincidencia. Hay una reincidencia, o sea, está volviendo, no son los virus autóctonos, pero están volviendo.
¿Me escuchas ahora? Eso último, no, Hola. eso último no te lo escuché, José. Aló. Lo último que dijiste no lo escuché, Sí, se cortó totalmente la... Sí. bueno, que trataba de entender la de Megacopias, una pregunta que dice, ¿cómo manejar la reincidencia de la pandemia? Ok. La reincidencia A ver, de... Ajá. te respondo la primera, ¿no? Con el tema de la economía, independientemente del país donde estés. Por lo menos con el tema de la comida. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, hago un plan trato de hacer un plan de menús para la semana y solo salgo a comprar un solo día lo que voy a utilizar. Eso primero me permite hacer una compra rápida, ¿sí? Sin ponerme como antes, como uno hacía en el mercado, que se recorría todo el supermercado, sino que tú vas Mm, directamente a lo que vas a comprar, ¿no? Segundo, el cocinar de repente en cantidades un poco mayores y ir congelando, ir guardando. Sí, por lo menos si haces arroz para 3, 4 días o haces pasta para 2 días. Eso también va a depender de lo que sea tu presupuesto. Pero siempre haciendo lo necesario para hacer lotes de comida que tú puedas comprar, una que tenga solamente que salir una vez. mm, Y con menús, ¿verdad? Que si de repente comías carne 3 veces o 4 veces a la semana, pues bueno, de repente no compras carne para 3 días a la semana, sino compras para dos y en su defecto compras algún grano o algunos vegetales para hacer comida, ¿sí? Eso va a depender. Un ejercicio que es interesante para hacer en familia es hacer ese menú en familia, porque también lo ideal es tratar de, con lo que tienes de recursos, hacer una comida con la que todos estén medianamente conformes, ¿no? Entonces, esa también es una estrategia que yo uso. Entonces, hago menús para la semana y salgo y compro directamente lo que necesito comprar. En cuanto a la pregunta de las reincidencias, José, volvemos nuevamente a algo que no está en control de nosotros. O sea, ninguno de nosotros puede controlar la reincidencia. ¿Me entiendes? No hay manera de controlar eso. ¿Cuál sigue siendo las sugerencias que se dan? Salir lo más protegido posible a la calle, usar los guantes, usar la mascarilla, esa ropa cuando llegues a desvestirte en la puerta de la casa, esa ropa meterla en una bolsa plástica y luego ponerla a lavar, no entrar con esos zapatos. Si voy al supermercado, tratar de no pasar las manos por los estantes, ¿sí? Mantener el distanciamiento de 1 metro o 2 metros mínimo con la persona que tengo adelante o con el cajero, con el que está haciendo la cola para pagar. Pero el tema de la reincidencia como tal, oye, eso no. ¿Cómo yo controlo la reincidencia? No tenemos control sobre la reincidencia. Eso es algo, en China hablan de casos de reincidencia. Yo estuve leyendo esta mañana que hay una cantidad de casos de personas que supuestamente se habían curado y que vuelven a tener el virus. Si tú te pones a sí, ver con sí, sí, honestidad, José, China sí, ha estado mintiendo, ha estado ocultando información. Hoy salió un comunicado donde sí, ellos yo admiten también lo creo. que esa cifra que dieron era falsa, que son muchísimas más las personas que murieron. Entonces, que otra cosa que tú puedes hacer, oye, hay que también hacerse una cura de noticias. Sí, hay que tratar de dosificar las noticias que tú lees, porque si tú te pasas el día metido en el Twitter o metido, oye, te vas a volver loco, porque las cosas que salen allí, Sí, sí, entonces otra manera de salud mental no es que te vas a aislar. En estos días alguien me decía, bueno, Glenda, pero es que tampoco te puedes aislar, no, nadie está diciendo que te aísle, pero la tampoco gente, es sano. Glenda, la gente habla de infodemia. Totalmente, totalmente. Fíjate una cosa, o sea, yo pensaba hoy cuando me estaba preparando para la entrevista, hace 100 años hubo una peste también y no había redes y la gente transitó la pandemia, ¿sí? Y a lo largo de la Mm, historia ha habido cualquier cantidad de pandemias sin redes sociales. La gente no sabía si el de sí, China estaba enfermo, o sea, pero no tampoco, sabía. pero tampoco, pero tampoco con la densidad poblacional que tenemos ahora. No, claro, obviamente. El hecho también Sí, de tantos vuelos, la cantidad de gente que viaja, claro, pero ¿por qué te pongo el ejemplo? Porque a veces tú tienes que hacer un esfuerzo por cuidar tu salud mental, ¿sí? Estos WhatsApp que mandan, claro. estas cadenas, esto sí es verdad. Esto lo dijo un médico de un amigo, de una prima que conoce. Oye, tú te pones a leer todo eso. Sí, sí, Imagínate sí. la gente que lo hace en la noche junto antes de dormir. ¿Cómo tú duermes leyendo todo eso, no? Mm. Entonces también es importante hacer eso.
No, no puedes. Entras en una zozobra terrible. Sí. Sí, bueno, aclara, Oscar Oscar Duarte es un gran amigo, es el de Megacopias, y dice que bueno, que él se refiere que en el mundo en general, apenas algunos lugares se piensa que está saliendo y parece que llegase otra oleada de rebote, ¿no? Entonces, justamente el martes hablábamos con el doctor Martín Greiner, ¿no? Que es un médico venezolano que está en primera línea de contención en Guayaquil y que ha logrado recuperar muchos enfermos de coronavirus allí. La realidad de Guayaquil es una cosa terrible, ¿no? No sé si habrás leído sobre esto, pero una de las noticias que leía recientemente de Guayaquil decía, hoy el gobierno pudo retirar 700 cadáveres de su casa. O sea, imagínate lo serio de este problema, ¿no? Entonces, imagínate que pase lo que la gente le llama el pico, ¿no? De la infección. Y luego, después viene otra oleada de rebote. Decía el doctor Martín Greiner, mira, esto se va a acabar o cuando esté la vacuna o cuando el último cuerpo humano haya desarrollado anticuerpos, haya desarrollado las defensas para el virus. Creo que va a ser, vamos a retomar esta sugerencia tuya esto que tú mencionas de que nosotros en realidad no tenemos control sobre nada de esta pandemia. No. No. Pero tenemos que hablar de economía, Glenda, pero tenemos que hablar de economía, porque ¿qué va a pasar? O sea, vamos a proteger nuestras vidas de una enfermedad y por otra parte nos vamos a morir de hambre. O sea, ¿cómo hacemos para que funcione la economía en medio de estos? Hay una persona aquí que dice, bueno, dile a Glenda que me dé tips para trabajar desde mi casa. Es un fotógrafo profesional. Entonces, imagínate el tema que él tiene. ¿Cómo salgo a tomar la fotografía? En realidad no puedo. No es una actividad que me lo va a permitir el gobierno tampoco. Claro. Entonces, hay muchas personas que están profundamente frustradas, que están profundamente preocupadas y que abren la nevera y la heladera para los argentinos y que probablemente está vacía. ¿Cómo puedo yo lidiar? Más allá de la emocionalidad, de cómo trabajar la emoción, hay una cosa que es real. Mi estómago está crujiendo, está rugiendo, ¿sí? ¿Cómo pudiese yo desarrollar en medio de esto, ser un emprendimiento dentro de esto que es el aislamiento social? Oye, José, entiendo tanto a ese fotógrafo que escribió y a muchas otras personas que sienten que no tienen cómo llevar el alimento a su hogar. Yo quisiera tenerle respuestas a todos, ¿sí? Sobre todo porque, no te creas, es una angustia que también tengo yo, ¿sí? Porque evidentemente los ingresos nunca van a ser los mismos, ¿no? ¿Qué pudiese decirte yo si tuviese en mi control tomar decisiones? Lo primero que tendría que hacer es que los gobiernos, independientemente del que sea, tendrían que ofrecer soluciones a estas personas o a estos ciudadanos que no están en capacidad de generar ingresos. Así debería ser, ¿sí? Porque sí, imagínate cómo hace alguien... ¿Sí? Sí, claro. Eso que tú dices es verdad. O sea, a ver, los gobiernos del mundo tienen una responsabilidad, los estados del mundo, vamos a llamar, los estados del mundo tienen una responsabilidad. Porque cuando hablamos del Estado, hablamos que eso que es país es un conjunto entre la población y el aparato de gobierno y el territorio en esto, lo que se pueda hacer con él, pero es población, territorio y poder, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Estado, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque también algunas personas, desde obedecer las normas... José, no te estoy escuchando nada. O desde... ¿ahora me escuchas? ¿Me escuchas? No se escuchó absolutamente nada. Creo que tenemos un tema de conectividad. A ver, ojalá me estés escuchando, pero te estaba diciendo... ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como individuo y como estados? En el Estado argentino, por ejemplo, hay bastantes planes sociales, como también los hay en Venezuela. Pero la realidad es que siempre hay un cinturón que queda fuera de los planes sociales y que en realidad tiene un grito de auxilio. Esa es una realidad bastante importante. Claro, es como tú dices, no tenemos la respuesta a todo. Pero sí. Quiero rescatar una idea que tiene Vanessa,
que dice que, bueno, que no podríamos abordar el tema de la economía si no abordamos primero todo lo que es el tema emocional de la pandemia. Sí, es verdad. O sea, lo primero es la parte emocional, pero hay una cosa que es real también y que tenemos que trabajarla. ¿Qué emprendimientos se pudiesen, por ejemplo, en esta situación hacer? Hay gente, hay empresas que trabajan por internet, que reclutan algunos empleados. Leíamos que estas empresas grandes como Amazon, como otros, contrataron 150.000 personas porque veían que había una demanda de compras online. Una cosa, una sugerencia pudiese ser buscar este tipo de empresas para prestarle servicios online. Digo, se me ocurre, no sé qué recomiendas tú. Sí, totalmente. Totalmente. Hay muchas empresas que están, que tienen el teletrabajo como razón de ser, ¿ok? Como razón de ser Amazon, Google, hay muchas empresas que lo están haciendo. Otra cosa es, yo he visto personas, por ejemplo, que están haciendo tapabocas en casa y los venden, ¿ok? Otras personas hacen dulces y los llevan delivery, hacen pan, hacen dulces, hacen cremas, hacen tortas, ¿sí? Como te dije hace un rato, José, yo quisiera desde mi humanidad, más que como una profesional del área, poder decirle a todo el que pregunte una razón o una solución a lo que plantea, ¿no? Pero te pongo estos ejemplos. Yo le estoy prestando servicio a una empresa, a una posada aquí en Venezuela. El turismo se ha visto duramente golpeado. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a los hoteles, no está asistiendo a las posadas porque estamos en cuarentena. Esta gente con la que estoy trabajando se diseñaron, están haciendo un emprendimiento que es que sus chefs, ¿sí? Preparan una comida X que le pide el cliente y la llevan hasta la casa. Esa es una manera de tratar de mantener la cabeza fuera del agua. Entonces, tienes el que prepara la comida y tienes probablemente el que lleva la comida. Ya generaste 2 empleos allí. Exactamente, entonces, bueno, sí, hasta una persona en bicicleta, porque entonces tú me dices, bueno, Glenda, pero es que no hay gasolina, pero hay bicicletas. Entonces, a lo mejor tú pones un anuncio, necesito 5 personas con bicicleta. Y habrá, a lo mejor no vienen 5, a lo mejor vienen 3, ¿ok? Y esas 3 personas le da de comer a su familia, mientras que tú en casa, con las medidas de seguridad adecuadas, por supuesto, estás generando también no solamente la comida para estas personas, sino también le estás dando empleo a estos 3 chicos que están en bicicleta. Glenda, estoy leyendo un mensaje de Giselle Vizcaya, que está en Ecuador, que está saliendo en las preguntas. Y es un tema bien interesante porque se las ingenió. Dice ella, nosotros estamos aquí en Ecuador, estamos vendiendo limones y nos va bien. Y claro, el limón es muy demandado en estos momentos también, el vinagre, el alcohol, este tipo de cosas. Me parece que ella le encontró la guinda. Totalmente, hay personas que están haciendo obras de teatro online, ¿sí? Obras de teatro, imagínate eso. Esto, José, lo que está sucediendo, mira, yo no quiero ser romántica ni no darle legitimidad a toda la angustia que la gente tiene. Soy extremadamente respetuosa de la emoción y el sentimiento del otro, ¿no? Sin embargo, toda crisis trae posibilidades. Toda crisis. Porque por ahí existe. Sí, y otra cosa que también quería comentarles, que por ahí hay un meme graciosísimo que dice, si tú no leíste un libro, no inventaste la cura al cáncer, no sembraste 4 árboles, entonces no era falta de tiempo, sino sinvergüenzura. Oye, qué cosa tan dura. Entonces tú lees eso y estás en tu casa viendo al techo y empiezas a darte látigo. Dios mío, soy un inútil, yo no he sembrado los 4 árboles, no he escrito el libro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Okay, hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente es una gran oportunidad utilizar el tiempo libre, pero cada quien desde sus posibilidades y sus recursos, ¿sí? Imagínate tú comparando, entonces creo que colocaban mira, no recuerdo si era Einstein, que hablaban que él durante la pandemia inventó la teoría de la relatividad. Imagínate tú compararte con él. O sea, eso es una locura. O sea, eso es hacerte un grandísimo daño, porque entonces tú imagínate todas las noches, Dios mío, no he conseguido derrocar la teoría de la relatividad. Eso es muy injusto,
Sí, muy justo para Sí, ti, porque imagínate tú mm, vas a acostarte todos los días pensando en eso, ¿no? Entonces, obviamente, claro que sí, habrá